En un mundo que gira a una velocidad vertiginosa, donde las palabras muchas veces sobran y los gestos lo dicen todo, la habilidad de entender a las personas sin que digan una sola palabra se ha convertido en una ventaja silenciosa, pero poderosa. No se trata simplemente de leer expresiones o interpretar gestos. Se trata de desarrollar una capacidad profunda de observación consciente, de captar aquello que ocurre detrás del telón de lo verbal, de descubrir las verdaderas emociones, intenciones y pensamientos que se ocultan en los pequeños detalles. Esta habilidad, cuando se domina, transforma por completo la manera en que nos relacionamos, tomamos decisiones y nos movemos en el entorno personal, profesional y social. Porque cuando puedes entender a alguien desde el primer momento, ya no reaccionas, eliges cómo responder, ya no te dejas manipular, sabes lo que está ocurriendo. Ya no vives en la superficie de las interacciones humanas, accedes al verdadero fondo. Muchas personas creen que hablar bien es el secreto para conectar, liderar o persuadir. Y aunque la comunicación verbal tiene su valor, la verdadera influencia no nace de las palabras, sino de la comprensión. Puedes hablar con fuerza, usar un lenguaje impecable y tener presencia escénica, pero si no sabes leer lo que la otra persona está sintiendo o pensando realmente, siempre estarás navegando a ciegas. Porque todo ser humano comunica sin hablar. Lo hace con la forma en que se sienta, con sus ojos, con sus manos, con sus pausas, incluso con sus silencios. Y si tú eres capaz de entrenar tu percepción, si aprendes a afinar tu sensibilidad y dejar de lado tus prejuicios y distracciones, empezarás a ver con claridad lo que los demás apenas intuyen. No necesitas superpoderes ni una formación académica en psicología. Lo que necesitas es intención, práctica, conciencia y conocimiento. Y eso es exactamente lo que te llevará a este entrenamiento, a dominar el arte de leer a las personas de forma precisa, ética y transformadora. Imagínate entrar a una reunión y detectar al instante quién está incómodo, quién está fingiendo seguridad, quién quiere imponer su poder, quién está realmente conectado contigo. Imagina una conversación difícil con alguien cercano y poder ver más allá de sus palabras defensivas el miedo o la inseguridad que lo están moviendo. Imagina poder evitar relaciones dañinas desde el principio porque captas señales que otros no ven, o mejorar tus relaciones porque finalmente entiendes lo que la otra persona no sabe expresar. Esto no es una fantasía, es una habilidad que puedes desarrollar. Y una vez la tengas no vas a querer soltarla, porque te sentirás más libre, más preparado y sobre todo más consciente. Pero para lograrlo, necesitas más que curiosidad, necesitas método, y eso es lo que vas a encontrar aquí. Durante las próximas horas recorrerás un camino estructurado que te llevará desde los fundamentos de la percepción humana hasta técnicas avanzadas utilizadas por interrogadores, negociadores y analistas del comportamiento. Aprenderás cómo funciona nuestra mente cuando observa a otros, cómo interpretamos señales y cómo esas señales se alteran según el contexto y la cultura. Descubrirás el lenguaje corporal como un código silencioso que, si sabes descifrar, te abrirá un mundo nuevo. Entrenarás tu mente para volverse emocionalmente neutral, para que observes sin juzgar, para que notes sin interpretar precipitadamente. Aprenderás a detectar mentiras sin necesidad de confrontar y a escuchar más allá de las palabras con una sensibilidad estratégica. Lo más importante es que este conocimiento no es teoría vacía. Todo lo que escucharás ha sido probado, estudiado y aplicado en situaciones reales. Está basado en evidencia científica, en la psicología del comportamiento, en la neurociencia social y en la experiencia acumulada de expertos en lectura de personas. Pero también está adaptado a la vida cotidiana, porque la mayoría de tus interacciones no ocurren en una sala de interrogatorios, sino en una conversación con tu pareja, en una entrevista de trabajo, en una negociación comercial, en una discusión familiar o incluso en un encuentro casual con alguien que puede marcar una diferencia en tu vida. Por eso, cada concepto, cada estrategia y cada técnica está explicada de manera sencilla, directa y práctica para que puedas aplicarlo desde hoy, para que no solo entiendas, sino que también integres. Y no solo se trata de leer a los demás. A medida que desarrolles esta habilidad, te darás cuenta de algo más profundo. Empezarás a entenderte mejor a ti mismo, porque al observar a otros con atención, también empezarás a notar tus propios patrones, tus reacciones, tus proyecciones, la forma en que interpretas al mundo te revela. Y este viaje no solo será hacia afuera, sino también hacia adentro. Te verás enfrentado con tus juicios automáticos, con tus prejuicios culturales, con tu historia personal que filtra lo que percibes, y es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Cuando empiezas a limpiar tu mirada, no solo ves a los demás con más claridad, también te ves a ti con más honestidad. Y ese es el principio de una conciencia más profunda, más madura, más libre. Este audiolibro no es una colección de trucos para manipular ni una receta mágica para leer mentes.
Es una guía honesta, profunda y ética para ayudarte a convertirte en una persona más consciente, más empática, más precisa. Porque comprender no es dominar, es conectar. Y cuando conectas de verdad, cuando entiendes lo que la otra persona está viviendo en su mundo interno, se abre una puerta a relaciones más auténticas, a decisiones más inteligentes y a una vida más alineada con la verdad. Ya sea que busques tener más control en tus interacciones, protegerte de personas manipuladoras, influir de forma ética o simplemente mejorar tu conexión humana, este recorrido te va a entregar herramientas valiosas. Pero como toda herramienta poderosa, su impacto dependerá de tu responsabilidad al usarla, porque leer a los demás es una forma de poder, y el poder siempre debe ir de la mano de la conciencia. Así que abre tu mente, deja atrás lo que crees saber y prepárate para entrenar una de las habilidades más valiosas que puede desarrollar cualquier ser humano, la capacidad de ver más allá de las palabras. El mundo está lleno de señales esperando ser leídas, y tú, después de este recorrido, estarás listo para interpretarlas con precisión, sabiduría y propósito. Aquí comienza tu entrenamiento. Capítulo 1. La ciencia de la percepción humana. Desde el momento en que vemos a alguien por primera vez, nuestra mente comienza un proceso complejo y silencioso: percibir, evaluar, categorizar. En cuestión de segundos, incluso sin que la otra persona diga una sola palabra, ya hemos formado una impresión. Puede parecer magia, intuición o simple corazonada, pero en realidad, detrás de esa sensación inmediata, hay un entramado profundo de procesos mentales automáticos que nos llevan a decidir si alguien es confiable, dominante, inseguro, genuino o falso. Este proceso se llama percepción social y es uno de los mecanismos más antiguos que nuestro cerebro ha desarrollado para garantizar nuestra supervivencia en un entorno social lleno de matices, amenazas y oportunidades. Sin embargo, aunque ocurre de manera automática, no siempre es preciso. Y es precisamente por eso que aprender a entender cómo funciona este juicio instantáneo es el primer paso para poder leer a las personas con claridad y sin distorsiones. Nuestra mente tiene una necesidad constante de clasificar la realidad. No lo hace por capricho, sino por eficiencia. El cerebro humano recibe miles de estímulos por segundo y no puede procesarlos todos de forma consciente. Por eso ha aprendido a usar atajos mentales llamados heurísticos. Estos atajos nos permiten tomar decisiones rápidas basadas en experiencias pasadas, patrones aprendidos o asociaciones inconscientes. Son útiles sin duda, pero también peligrosos, porque muchas veces nos llevan a conclusiones apresuradas, a confundir señales, a juzgar sin entender. Y en el campo de la percepción humana, esto significa que podemos etiquetar a alguien como arrogante cuando en realidad está nervioso. Podemos pensar que alguien es débil solo porque evita el contacto visual, o que alguien es sincero solo porque sonríe. Pero la sonrisa puede ser una máscara y el silencio, una forma de protección. Una de las bases fundamentales de este juicio rápido es lo que la psicología llama la primera impresión. Es un fenómeno tan fuerte que puede condicionar toda nuestra interpretación posterior. Cuando conocemos a alguien, lo primero que percibimos: su ropa, su postura, su expresión facial, su voz, activa una serie de asociaciones automáticas en nuestra mente. Si esa persona se parece a alguien que nos hirió, si su forma de hablar nos recuerda a alguien autoritario, o si su estilo nos resulta familiar por cualquier razón, ya estamos filtrando su presencia a través de una historia interna. Lo peligroso de esto es que, una vez que se forma esa primera impresión, tendemos a buscar evidencia que la confirme y a ignorar la que la contradice. Es lo que se conoce como sesgo de confirmación. Así, sin darnos cuenta, dejamos de observar con objetividad y empezamos a reforzar lo que ya creemos. Otro sesgo muy común en la percepción humana es el llamado efecto halo. Esto ocurre cuando una característica positiva o negativa de una persona influye en cómo percibimos todo lo demás. Por ejemplo, si alguien es atractivo, tendemos a pensar que también es competente, inteligente o amable, incluso sin tener pruebas. Si alguien parece seguro, asumimos que también es líder, confiable o exitoso. Este efecto nos impide ver con claridad porque amplifica una impresión inicial hasta convertirla en una visión distorsionada de la totalidad. Y lo mismo ocurre en sentido contrario. Si alguien comete un error o muestra una debilidad, podemos empezar a verlo como torpe o poco confiable, aunque ese juicio no tenga base real. Nuestra cultura también moldea la forma en que percibimos. Desde pequeños aprendemos a asociar ciertos gestos, formas de vestir, tonos de voz o maneras de moverse con valores específicos. En algunas culturas, el contacto visual es una señal de respeto y franqueza. En otras, puede interpretarse como desafío o falta de humildad. En ciertos contextos, hablar con entusiasmo es visto como una virtud, en otros, como falta de seriedad.
Estas diferencias culturales no son evidentes cuando estamos inmersos en nuestra propia burbuja, pero cuando empezamos a leer a las personas de forma más profunda, necesitamos reconocer que no todos se expresan con el mismo código, y que si juzgamos desde nuestro marco cultural, sin tener en cuenta el contexto, podemos malinterpretar completamente la intención o el estado emocional de alguien. Además de los sesgos y los marcos culturales, hay otro factor crucial en la percepción humana: nuestra propia historia emocional, lo que hemos vivido, las heridas que cargamos, las relaciones que nos marcaron. Todo eso se activa inconscientemente cuando estamos frente a otros. Si alguien levanta la voz y eso nos recuerda a una figura autoritaria de nuestra infancia, reaccionamos desde esa memoria, no desde el presente. Si alguien es frío o distante y eso nos conecta con una experiencia de rechazo, proyectamos esa emoción en el otro. Y lo más delicado es que todo esto ocurre sin que nos demos cuenta. Por eso muchas veces no estamos percibiendo al otro, sino percibiendo nuestra propia historia proyectada sobre el otro. Para desarrollar una verdadera habilidad de lectura humana, necesitamos primero hacernos conscientes de estos procesos, no para detenerlos porque son parte natural de nuestra cognición, sino para dejar de ser esclavos de ellos. Una mente entrenada para leer personas con precisión es una mente que se observa a sí misma mientras observa a los demás. Es una mente que sabe distinguir entre lo que está viendo y lo que está interpretando, entre lo que el otro está expresando y lo que yo estoy proyectando. Es una mente que no se apresura, que duda de sus conclusiones iniciales, que busca validar su percepción con más datos, con más señales, con más contexto. La percepción humana no es una herramienta perfecta. Es una mezcla de intuición, biología, cultura, experiencia y emoción. Pero cuando se entrena, se convierte en una brújula precisa. Te permite navegar mejor las relaciones, anticipar conflictos, reconocer oportunidades, detectar señales de alarma y conectar con mayor profundidad. No se trata de convertirte en un juez infalible de las personas, sino en un observador más lúcido, porque cuando observas con claridad, entiendes mejor, y cuando entiendes, tomas mejores decisiones. Leer a alguien no significa adivinar lo que piensa, significa observar con sensibilidad, interpretar con responsabilidad y comprender con humildad. Significa darte cuenta de que detrás de cada gesto hay una historia, que detrás de cada reacción hay una emoción, y que detrás de cada expresión hay una necesidad no dicha. Capítulo 2. Lenguaje corporal 101. Lo que el cuerpo dice aunque la boca calle. El cuerpo humano habla constantemente, incluso cuando la boca guarda silencio. Cada movimiento, cada postura, cada pequeño gesto que realizamos envía información sobre nuestro estado emocional, nuestras intenciones y hasta nuestros pensamientos más íntimos. Y lo hace sin que seamos conscientes de ello. Este lenguaje silencioso, conocido como lenguaje corporal, es una forma de comunicación ancestral, anterior al lenguaje verbal, profundamente grabada en nuestra biología y utilizada durante millones de años para establecer jerarquías, alianzas, advertencias y afecto dentro de nuestras tribus primitivas. A pesar de que hoy vivimos en un mundo lleno de palabras, el cuerpo sigue hablando con fuerza, y quien sabe escuchar su mensaje se convierte en alguien capaz de entender la verdad que muchas veces se oculta detrás de lo dicho. Una de las claves para interpretar correctamente el lenguaje corporal es entender que no se trata de signos aislados, sino de patrones. Un solo gesto puede significar muchas cosas dependiendo del contexto, la cultura, la persona y el momento. Cruzarse de brazos, por ejemplo, puede indicar defensa, pero también frío, costumbre o incluso comodidad. Lo importante no es fijarse en un gesto en particular, sino en cómo se combina con el resto de señales del cuerpo y con la situación en la que ocurre. Por eso, el lector atento no interpreta el primer movimiento, sino que observa con paciencia, registra con detalle y compara con el comportamiento base de la persona. Esa línea base, la forma en que alguien actúa normalmente cuando está en reposo emocional, es esencial para detectar cualquier desviación significativa que delate un cambio interno. Las posturas corporales revelan mucho más de lo que creemos. Una persona que se expande, que ocupa espacio con los hombros hacia atrás y el pecho abierto, suele sentirse segura, dominante o relajada. En cambio, alguien que encoge los hombros, baja la cabeza y mantiene los brazos pegados al cuerpo puede estar experimentando inseguridad, ansiedad o deseo de pasar desapercibido. Estas señales de expansión o contracción son respuestas automáticas que el cuerpo adopta según cómo se siente en ese momento. No son decisiones conscientes, son reacciones biológicas profundas que están ligadas a nuestra necesidad de protección o expresión. El cuerpo no miente cuando se siente cómodo o amenazado, solo hay que aprender a leer lo que está comunicando. Las manos también son un canal poderoso de expresión emocional. Las usamos para enfatizar lo que decimos, pero también para canalizar tensión, ansiedad o emoción.
Cuando alguien está nervioso, suele frotarse las manos, jugar con objetos, tocarse el rostro o ajustar su ropa. Estos microcomportamientos, conocidos como gestos manipuladores o pacificadores, son intentos inconscientes de autorregulación emocional. El cerebro detecta incomodidad y el cuerpo responde con pequeños actos que buscan calmar esa tensión. Observar este tipo de gestos es una excelente forma de detectar estrés, mentira o conflicto interno, especialmente cuando no se alinean con el contenido verbal que se está expresando. El rostro, aunque más fácil de controlar conscientemente, también revela emociones con una claridad sorprendente. Más allá de las expresiones amplias como una sonrisa o un ceño fruncido, existen microexpresiones que duran apenas una fracción de segundo, pero que son poderosas ventanas a la emoción genuina. Estas microseñales pueden mostrar ira, tristeza, sorpresa, desprecio, miedo o alegría, antes de que la persona logre ocultarlas. Son fugaces, pero intensas. Y quien entrena su percepción visual puede aprender a detectarlas sin esfuerzo con el tiempo. Observar estas señales no requiere ser invasivo, solo estar presente y atento, porque lo que aparece en el rostro en ese instante revela una emoción real, no filtrada, no pensada, sino simplemente sentida. Los pies, aunque ignorados por la mayoría, son uno de los indicadores más sinceros del lenguaje corporal. Mientras que las manos y el rostro son las partes más entrenadas para fingir, los pies suelen actuar sin censura. La dirección en la que apuntan puede revelar hacia dónde quiere ir una persona, incluso si su cuerpo está orientado en otra dirección. Cuando alguien está interesado en una conversación, sus pies tienden a permanecer alineados con su interlocutor. Si se siente incómodo o desea salir, los pies pueden comenzar a girarse hacia una puerta, una salida o incluso alejarse ligeramente del espacio de interacción. Detectar estos movimientos sutiles ofrece información clara sobre la disposición real de la persona, más allá de lo que diga. El ritmo de los movimientos también es un indicador clave. Movimientos rápidos, bruscos o repetitivos pueden estar relacionados con ansiedad, impaciencia o tensión interna. En cambio, movimientos fluidos, relajados y lentos suelen indicar calma, confianza y control. Cuando alguien está en equilibrio emocional, sus movimientos son armónicos, congruentes con lo que expresa verbalmente y no muestran contradicción. Pero cuando el cuerpo y las palabras no se alinean, cuando alguien dice estar bien pero su cuerpo se contrae, o cuando afirma seguridad pero sus manos tiemblan, entonces el cuerpo revela una verdad que la mente intenta esconder. Esta incongruencia es uno de los aspectos más reveladores de la comunicación no verbal. Los gestos ilustradores, aquellos que acompañan naturalmente el discurso, también ofrecen información importante. Cuando alguien habla y sus gestos fluyen de manera sincronizada con sus palabras, suele haber congruencia y autenticidad. Pero cuando los gestos son tardíos, forzados o totalmente ausentes, puede ser señal de que la persona está controlando demasiado su expresión, ocultando algo o desconectada emocionalmente del contenido que expresa. No es una regla fija, pero sí una pista que combinada con otros elementos aporta claridad. La sincronía entre cuerpo y palabra es un signo de coherencia interna. Observar esa armonía o su ausencia es una herramienta poderosa para quien desea leer con precisión. Capítulo 3. El rostro no miente. Microexpresiones y claves faciales del estado emocional. El rostro humano es un mapa emocional en constante movimiento. Cada músculo facial tiene la capacidad de revelar estados internos con una precisión tan sutil que muchas veces escapan a la conciencia, pero no a la percepción entrenada. Aunque las palabras pueden ser manipuladas y el cuerpo puede ensayar posturas o gestos para proyectar una imagen deseada, el rostro en ese instante fugaz antes de que intervenga el control consciente dice la verdad. Es ahí donde surgen las microexpresiones, reacciones musculares involuntarias que reflejan emociones reales, incluso si la persona intenta ocultarlas. Duran apenas una fracción de segundo, entre un cuarto y una vigésima parte de segundo, pero contienen una cantidad invaluable de información emocional. Aprender a detectarlas y comprender su significado es como tener acceso directo a la emoción cruda, antes de que sea disfrazada por el filtro social. Cada emoción básica tiene una huella universal en el rostro. Estas emociones, alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, asco y desprecio, se expresan de manera tan consistente entre culturas e incluso personas ciegas de nacimiento muestran las mismas configuraciones faciales. Esto demuestra que no son aprendidas, sino biológicas. Por ejemplo, la alegría verdadera activa el músculo orbicular de los ojos, formando las conocidas patas de gallo. Una sonrisa falsa, en cambio, solo involucra los músculos de la boca. El desprecio se manifiesta con una leve elevación de un solo lado del labio superior. La sorpresa abre los ojos y levanta las cejas simétricamente. El miedo ensancha los ojos, retrae los labios y tensa el rostro. Estas señales aparecen sin que la persona tenga tiempo de ocultarlas
y son especialmente reveladoras cuando contradicen el discurso verbal. Lo fascinante de las microexpresiones es que se activan incluso en personas con gran autocontrol. Puedes estar escuchando a alguien decir que está tranquilo, pero si por una fracción de segundo su rostro muestra miedo, sabrás que esa tranquilidad es una máscara. Esta contradicción entre lo que se dice y lo que el rostro delata es uno de los signos más claros de que hay una emoción oculta, no dicha, posiblemente negada, y aunque la persona no sea consciente de ello, su rostro sí lo revela. Para el observador atento, estas señales son como destellos que surgen justo cuando la mente racional intenta ocultar lo que el cuerpo ya ha sentido. No necesitas interrumpir una conversación para detectarlas. Solo necesitas estar presente, observar con sensibilidad y permitir que tu mente registre lo que tus ojos ven antes de que desaparezca. Uno de los errores más comunes al leer expresiones faciales es interpretar demasiado rápido una señal aislada. El rostro puede moverse por múltiples razones, no todas emocionales. Una ceja levantada puede ser sorpresa, escepticismo o simplemente un hábito. El parpadeo rápido puede deberse a nerviosismo o a sequedad ocular. Por eso, lo importante no es una señal aislada, sino el patrón. Un buen lector no se precipita a interpretar. Observa la duración del gesto, su simetría, el contexto emocional, la congruencia con lo que se está diciendo. La microexpresión no te dice lo que la persona va a hacer, pero sí lo que está sintiendo en ese instante. Es una fotografía emocional, no un diagnóstico de carácter. Más allá de las microexpresiones, el rostro también ofrece otras claves continuas del estado emocional. La tensión en la mandíbula, por ejemplo, suele indicar ira contenida o estrés. El fruncimiento constante del entrecejo puede ser señal de preocupación o irritabilidad. Los labios apretados, curvados hacia adentro, pueden reflejar represión emocional o resistencia. Incluso la forma en que alguien mueve los ojos, si los desvía, los fija o evita el contacto visual, revela su nivel de comodidad, seguridad o su deseo de evadir algo. Cada una de estas señales por sí sola puede decir poco, pero cuando se presentan en conjunto y se integran con otras expresiones corporales, forman una narrativa emocional coherente. El rostro también comunica intenciones, no solo emociones. Un leve alzamiento de cejas en combinación con una sonrisa puede indicar apertura, deseo de conexión o interés genuino. En cambio, una sonrisa con los labios cerrados, sin movimiento ocular, puede ser una señal de cortesía forzada. Observar estos matices ayuda a distinguir entre una conexión real y una interacción superficial. En entornos profesionales, estas diferencias son cruciales. Saber cuándo alguien está realmente involucrado y cuándo solo está actuando por compromiso puede ayudarte a decidir cómo responder. En relaciones personales, reconocer una emoción genuina puede ser la puerta a una conversación más profunda, más honesta, más transformadora. Hay personas que han entrenado su rostro para mostrar poco. Son aquellas que han vivido situaciones donde mostrar emociones era un riesgo, pero incluso ellas, en ciertos momentos, revelan lo que intentan controlar. Un endurecimiento sutil de la mirada, un microgesto de disgusto, un titubeo en los músculos faciales, son señales que emergen cuando la emoción no puede seguir siendo contenida. Y si sabes ver eso, no necesitas confrontar. Basta con registrar, comprender y ajustar tu percepción, porque la lectura facial no es un arma para juzgar, sino una herramienta para entender. No se trata de usar esta habilidad para manipular, sino para conectar con mayor profundidad, sabiendo que detrás de cada expresión hay una historia, un mundo emocional y muchas veces una lucha invisible. No hace falta ser un experto para comenzar a notar estos detalles. Lo único que necesitas es presencia. Dejar de mirar el teléfono, dejar de pensar en lo que vas a decir y observar, porque el rostro humano es un libro abierto, pero solo para quien sabe leer entre líneas. Las emociones no se expresan con palabras, se expresan con impulsos eléctricos que mueven músculos sin pedir permiso, y es ahí donde está la verdad emocional. Esa verdad que muchas veces ni siquiera la persona ha reconocido. Verla es un acto de sensibilidad, comprenderla, un acto de compasión, y usar ese entendimiento con responsabilidad es lo que distingue a quien solo mira de quien verdaderamente ve. Capítulo 4. El arte de escuchar el silencio, pausas, tono y subtexto emocional. Escuchar es mucho más que oír lo que alguien dice. Es entrar en el ritmo oculto de una conversación, es captar lo que no se pronuncia, es interpretar el tono, las pausas, las vacilaciones, los suspiros. En la comunicación humana, las palabras son apenas una pequeña parte del mensaje real. Lo verdaderamente revelador ocurre en el subtexto, en la forma en que se dicen las cosas, en el momento en que se callan, en la energía que envuelve cada frase. Escuchar el silencio no es una metáfora poética, es una habilidad concreta,
práctica y poderosa, porque el silencio no es vacío, es contenido emocional condensado. A veces, lo que no se dice grita más fuerte que cualquier declaración, y quien sabe percibir esos espacios entre palabras accede a un nivel más profundo de comprensión humana. Uno de los elementos más reveladores de la comunicación no verbal sonora es el tono de voz. El tono no solo transmite contenido, también revela intención emocional. Una misma frase puede sonar amable, sarcástica, agresiva o temerosa, dependiendo de cómo se pronuncie. El tono es el color emocional de la palabra, es la vibración que atraviesa el mensaje, y muchas veces es más honesto que las propias palabras. Cuando alguien dice está bien con un tono seco, cortante, apurado, sabemos que no está bien. Cuando alguien dice no pasa nada, pero su voz tiembla o se quiebra, entendemos que sí está pasando algo. El tono revela lo que el lenguaje intenta disimular. Por eso, entrenar el oído para captar las variaciones tonales no es un lujo, es una necesidad para quienes desean leer la verdad emocional de los demás. Las pausas también comunican. No son simplemente vacíos entre frases, son espacios donde el inconsciente actúa. Una pausa antes de responder puede revelar duda, cálculo, inseguridad o incluso mentira. Una pausa prolongada después de una pregunta incómoda puede indicar que la persona está reorganizando su discurso para evitar decir algo. En cambio, las respuestas rápidas, sin reflexión, a veces encubren ansiedad o defensividad. Saber observar el ritmo del habla, cuando alguien acelera, cuando se detiene, cuando repite una palabra, nos permite entender cómo se siente, más allá de lo que dice. La velocidad con la que una persona habla también es un reflejo de su estado interno. Quien está nervioso tiende a hablar más rápido, con menos pausas, como si necesitara vaciarse rápidamente. Quien está tranquilo suele tener un ritmo más pausado, más firme, más congruente. Los suspiros, los cambios en la respiración, los carraspeos, los silencios que no son naturales, todo eso forma parte del lenguaje no verbal sonoro. No siempre lo notamos, porque estamos demasiado ocupados pensando en lo que vamos a responder. Pero si aprendemos a callar, no solo nuestra voz, sino también nuestro impulso de intervenir, empezamos a notar lo que antes pasaba desapercibido. El suspiro antes de contestar, la voz que baja cuando se toca un tema emocional, el quiebre mínimo en una palabra clave, son señales que indican que hay algo más ahí, algo que no se está diciendo directamente. Y es precisamente ahí donde está la verdad emocional, no en lo explícito, sino en lo sugerido, no en lo dicho, sino en lo contenido. El subtexto emocional es la capa profunda de todo intercambio verbal. Es lo que se siente detrás de lo que se dice. Es la emoción que recubre cada palabra. Y aunque muchas veces ni siquiera la persona que habla es consciente de su subtexto, su cuerpo, su voz, sus silencios, lo expresan sin permiso. Por ejemplo, alguien puede decir, me alegra verte con palabras, pero su tono frío, su mirada evasiva y su postura tensa revelan incomodidad. El contenido verbal dice una cosa, el subtexto emocional dice otra. Leer este contraste es una habilidad que se entrena observando, escuchando, pero sobre todo sintiendo, porque el subtexto no solo se analiza, también se percibe, es una vibración emocional que llega incluso antes de que las palabras se ordenen. Una de las señales más potentes del subtexto emocional es la incongruencia. Cuando lo verbal y lo no verbal no coinciden, cuando el tono no encaja con el contenido, cuando las pausas no tienen lógica emocional, algo está fuera de lugar. Esa incoherencia no siempre significa mentira, pero sí señala una tensión interna, una emoción no expresada de forma directa. Y es ahí donde el lector atento enfoca su atención, no para confrontar, no para interrogar, sino para comprender con mayor profundidad. Porque cada vez que hay una contradicción entre lo que se dice y cómo se dice, se abre una ventana hacia lo que verdaderamente está sintiendo la persona. Además, la manera en que alguien reacciona emocionalmente ante ciertas palabras o temas puede darnos pistas sobre sus heridas, creencias o inseguridades. Por ejemplo, si al mencionar una figura de autoridad, alguien baja el tono, acelera sus respuestas o se vuelve más evasivo, es posible que tenga una carga emocional no resuelta respecto a ese tema. Si al hablar de vínculos afectivos alguien cambia rápidamente de tema, puede estar evitando una emoción profunda. Estos patrones no son pruebas absolutas, pero sí señales. Y cuando se repiten, revelan una estructura emocional subyacente. Escuchar esto requiere más que análisis, requiere empatía, intuición y presencia. También implica aprender a soportar el silencio. En muchas culturas el silencio es incómodo, se llena rápidamente con frases automáticas, excusas o bromas, pero en realidad el silencio tiene un poder transformador. Es en esos segundos de vacío donde emerge lo auténtico. Quien sabe guardar silencio después de hacer una pregunta, permite que el otro se conecte consigo mismo, que deje caer la máscara,
que revele lo que realmente piensa o siente. A veces, es necesario sostener ese vacío unos segundos más para que surja lo verdadero. No todos saben hacerlo, pero quien lo logra accede a niveles de profundidad imposibles de alcanzar cuando las palabras no paran. El arte de escuchar más allá de las palabras también implica entrenar la presencia, porque solo estando verdaderamente presente, con toda tu atención enfocada en el otro, puedes captar lo que no se dice. Escuchar con todo el cuerpo, no solo con los oídos. Percibir las pausas, el tono, el ritmo, las inflexiones, sentir el mensaje detrás del mensaje. Esta forma de escucha no es pasiva, es activa, comprometida, sensible, y es precisamente la que permite ver lo invisible, captar lo implícito, entender lo que nadie está diciendo, pero todos están sintiendo. Cuando desarrollas esta habilidad, te conviertes en un espejo silencioso para el otro, alguien que no solo escucha, sino que percibe. Y esa percepción silenciosa pero poderosa cambia completamente la forma en que te relacionas con los demás, porque ya no te quedas en la superficie del discurso, te sumerges en la verdad emocional del instante. Capítulo 5. Establece un punto de referencia. El contexto lo cambia todo. Toda conducta humana es relativa. No existe un gesto, una palabra, una expresión que tenga un significado universal, fijo e inamovible. Todo lo que una persona hace, dice o muestra está influenciado por su estado emocional, su historia personal, su cultura, el entorno inmediato y una infinidad de factores contextuales. Por eso, si deseas comprender verdaderamente a alguien, si tu objetivo es leer con precisión y sin error, debes aprender a establecer una línea base, un punto de referencia individual desde el cual comparar cualquier desviación significativa. Sin ese punto de referencia, cada interpretación que hagas será una suposición, y las suposiciones, en el mundo de la percepción humana, son el camino más corto hacia el error. Pero con ese punto de referencia, en cambio, puedes leer con una claridad que pocos tienen, porque no te guías por generalidades ni por teorías, sino por patrones específicos, reales, propios de la persona que tienes enfrente. Es como calibrar un instrumento antes de usarlo. Necesitas saber cómo suena lo normal para poder detectar cuando está desafinado. Con las personas sucede exactamente lo mismo. La línea base es el comportamiento natural de una persona cuando no está bajo presión, cuando no está tratando de impresionar ni de ocultar nada. Es su forma espontánea de moverse, de hablar, de responder, de reaccionar cuando está emocionalmente en calma. Observar ese estado de reposo emocional te permite establecer un mapa confiable, desde el cual podrás notar cualquier alteración significativa. Por ejemplo, si alguien normalmente se expresa con las manos al hablar y de pronto mantiene las manos rígidas, eso no es un simple detalle, es una señal. Si suele mantener contacto visual y de pronto lo evita insistentemente, hay algo que lo está moviendo por dentro. Pero solo puedes detectar esas desviaciones si primero prestase atención a cómo se comporta cuando está en su estado más neutral. Esa es tu base comparativa, esa es tu ancla perceptiva. Establecer una línea base no requiere horas de observación ni una habilidad sobrenatural. Lo que necesita es presencia, atención sin juicio, curiosidad limpia. No se trata de evaluar si lo que la persona hace es correcto o incorrecto. Se trata de registrar su forma de actuar cuando no siente que está siendo analizada. Por eso, los momentos informales, relajados o espontáneos son ideales para calibrar. En pocos minutos de conversación sin tensión, puedes ver cómo alguien se comporta cuando no está activado emocionalmente. Toma nota mental de su tono de voz, de su ritmo al hablar, de cómo se ríe, de cómo responde a preguntas simples, de cómo se sienta, de cuánto contacto visual mantiene. Ese patrón, repetido en más de una ocasión, se convierte en tu referencia para evaluar cualquier cambio posterior. No importa lo que digan los manuales o las listas de gestos. Lo que importa es cómo esa persona en particular se comporta habitualmente. Y a partir de ahí, cualquier desviación es significativa. El error más común que cometen muchas personas al intentar leer a alguien es aplicar interpretaciones universales sin tener en cuenta el contexto ni el patrón individual. Creen que cruzarse de brazos siempre significa estar a la defensiva, que evitar la mirada siempre es señal de mentira, que sonreír siempre indica comodidad. Pero esas generalizaciones solo son válidas si contrastan con la línea base del sujeto observado. Hay personas que cruzan los brazos por costumbre o porque tienen frío. Hay quienes evitan la mirada porque son tímidos o porque culturalmente así aprendieron a mostrar respeto. Y hay quienes sonríen incluso cuando están incómodos, porque han aprendido a usar la sonrisa como una forma de autoprotección. Sin línea base, todo gesto se vuelve ambiguo. Con línea base, cada gesto se vuelve un dato valioso. Además, el contexto lo transforma todo.
No puedes interpretar un gesto igual en una entrevista de trabajo que en una conversación íntima. El entorno condiciona la conducta. El tipo de relación, el tema tratado, el estado emocional, la dinámica de poder, todo influye. Una persona puede mostrarse rígida no porque esté mintiendo, sino porque está frente a una figura de autoridad. Puede parecer evasiva no porque quiera ocultar algo, sino porque el ambiente le resulta incómodo o siente que está siendo juzgada. Leer sin contexto es como intentar entender una palabra sin la frase que la rodea. Incluso el estado físico influye. Alguien que no ha dormido bien puede parecer apático sin estarlo. Una persona con dolor físico puede reaccionar con mayor irritabilidad sin que eso signifique algo emocional profundo. Por eso, observar con precisión también implica preguntar, validar, contrastar. No basta con ver una señal. Hay que entender qué la provoca, si es habitual o si es una excepción. Una técnica poderosa para confirmar si un comportamiento es consistente o una anomalía es provocar cambios sutiles en la conversación. Cambia de tema. Introduce una pregunta emocional. Modifica tu tono. Observa cómo responde. Si hay un cambio brusco de comportamiento ante ciertos estímulos, ahí hay una pista. Puede ser una herida, un tema sensible, una inseguridad oculta. Esta técnica se llama calibración dinámica y es usada por expertos en negociación, comunicación y perfilación conductual. Lo importante es no reaccionar a una sola señal. Evalúa la coherencia con el conjunto, la distancia con la línea base, el marco contextual. La observación no es una carrera. Es una danza entre atención, paciencia y respeto. Aprender a establecer una línea base y leer desde el contexto te convierte en un observador más humano, más exacto. Ya no dependes de listas ni de intuiciones vagas. Has desarrollado un mapa vivo, flexible, adaptativo, porque cada ser humano es un universo, y solo quien respeta esa unicidad puede leer con claridad. Leer desde el contexto y la referencia no solo te protege de errores de interpretación, también te conecta con una verdad más profunda, que nadie se muestra igual todo el tiempo, que cada comportamiento tiene una raíz, y que observar con respeto es una forma de honrar la historia emocional del otro. Así lees mejor, así conectas más, y así, sin invadir, empiezas a entender lo que otros solo suponen. Capítulo 6. Errores fatales al leer a alguien. Suposiciones, juicios y proyecciones. Uno de los mayores obstáculos para entender verdaderamente a las personas no es la falta de habilidad, sino el exceso de certezas infundadas. Creemos saber más de lo que realmente sabemos. Saltamos a conclusiones, interpretamos desde el ego, juzgamos antes de comprender, y lo más peligroso de todo es que estas distorsiones no se sienten como errores, se sienten como verdades. Por eso, el primer gran enemigo de quien quiere convertirse en un lector preciso del comportamiento humano es la suposición. Suponer es construir una historia sobre el otro sin pruebas, es rellenar los vacíos con nuestras ideas, experiencias o miedos. Es interpretar un gesto como una afirmación, una pausa como una confesión, una mirada como una intención, todo sin validar. Cada vez que interpretas sin observar a fondo, sin preguntar, sin considerar el contexto o la historia personal de alguien, estás viendo una versión tuya de esa persona, no la verdadera. Y ahí es donde comienza el autoengaño. Suponemos que alguien está mintiendo, que nos está evitando, que está siendo hostil, pero ¿qué pasa si simplemente está cansado, ansioso o distraído? Las suposiciones nacen del deseo de tener razón. Buscamos confirmar lo que ya creemos, no descubrir algo nuevo. Este mecanismo se conoce como sesgo de confirmación, y es uno de los más comunes y destructivos en la lectura emocional. Si ya piensas que alguien es arrogante, verás soberbia en su silencio. Si crees que alguien es débil, su tono suave te parecerá sumisión. Pero en realidad, estás interpretando desde tu creencia, no desde la observación objetiva. No estás leyendo a la persona, estás leyendo tu mente. El segundo gran error es el juicio apresurado. Juzgar es etiquetar sin comprender, es colocar a una persona en una categoría fija, basándote en un gesto, una palabra, una impresión superficial. Cuando juzgas, dejas de observar, ya no estás abierto al proceso. Estás buscando confirmar tu etiqueta, y en ese acto bloqueas la conexión. Nadie se siente realmente visto cuando es juzgado. El juicio cierra puertas, mata la curiosidad, sabotea la empatía. Leer bien a las personas requiere suspender el juicio, incluso cuando las señales parecen evidentes, porque en el comportamiento humano lo evidente muchas veces es una fachada. La verdad está en lo contradictorio, en lo sutil, en lo no dicho. Juzgar rápido es cómodo, pero te impide llegar al fondo. Es como mirar una portada y creer que conoces el libro completo. Una mente entrenada sabe esperar antes de concluir. Pero quizá la trampa más profunda de todas sea la proyección. Proyectar es ver en los demás lo que tú llevas dentro.
es atribuirle al otro intenciones, emociones o defectos que en realidad son tuyos. Si llevas miedo, verás amenazas, si llevas culpa, verás juicios, si llevas heridas, verás peligro, y lo harás sin darte cuenta, porque la proyección no se nota, se siente como una percepción real. Te parece que estás viendo con claridad, pero estás coloreando al otro con tu historia personal. Por eso, para leer con precisión, necesitas más que observación, necesitas autoconciencia. Pregúntate, ¿esto que estoy viendo es real o es una reacción mía? ¿Estoy interpretando desde mis heridas o desde el presente? ¿Estoy entendiendo al otro o reaccionando a mi historia? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero mantenerlas vivas te protege del error. Te obliga a mantener una mirada limpia, humilde, curiosa. Otro error muy común es creer que leer a las personas te da poder sobre ellas. Esta mentalidad transforma la observación en manipulación. El objetivo de entender al otro no es controlarlo, es conectar, protegerte, tomar mejores decisiones. Si usas esta habilidad para imponer, para dominar, para forzar, perderás la sensibilidad que se necesita para observar bien, porque el deseo de controlar activa el ego y el ego distorsiona. La verdadera lectura requiere neutralidad emocional. No puedes ver con claridad si estás ansioso por tener razón. También debes tener cuidado con las generalizaciones. Pensar que un gesto tiene un solo significado universal es una forma de interpretar mal. Cruzarse de brazos no siempre es defensa. Evitar la mirada no siempre es mentira. Sonreír no siempre es comodidad. Cada persona tiene su propio código emocional, y el verdadero lector lo sabe. Observa a cada uno como si fuera único, porque lo es. Personaliza su lectura. No se apoya en estereotipos, se apoya en patrones individuales. Y no olvides esto, interpretar emociones sin validar es un error silencioso pero profundo. Puedes estar viendo tensión, incomodidad o evasión, pero eso no significa que se trate de una mentira. Puede ser ansiedad, trauma, inseguridad. Si no preguntas, si no das espacio, si no validas con humildad, tu lectura será incompleta. La precisión no viene de saber mucho, sino de observar mejor. Dudar de tu primera interpretación es señal de sabiduría. Hacer preguntas reales es señal de madurez emocional. Validar no es interrogar, es abrir una puerta. Puede ser tan simple como decir, ¿te sentiste incómodo con eso? O tengo la sensación de que esto te afecta. ¿Es así? Esa simple apertura mejora tu precisión y fortalece el vínculo, porque el otro percibe que no estás ahí para tener razón, sino para comprender. Evitar estos errores no se trata de ser perfecto, sino de estar presente con conciencia. La lectura humana no es un don mágico, es un arte silencioso. Se cultiva en la pausa, en la duda, en la humildad de quien quiere entender, no imponer. Cuando reconoces tus juicios automáticos, tus proyecciones disfrazadas de certeza, cuando eliges observar con respeto en lugar de suponer con prisa, empiezas a ver con otros ojos. Y esos ojos son más lúcidos, más libres, más humanos. La verdadera lectura no es la que adivina, sino la que comprende. No es la que tiene razón, sino la que conecta. Porque entender no es dominar, es ver sin distorsión. Y esa visión es el inicio de cualquier relación humana real. Capítulo 7. Neutralidad emocional. Cómo convertirte en un observador objetivo. Convertirse en un lector preciso del comportamiento humano no se trata solo de adquirir técnicas. Requiere una transformación interna, una madurez emocional que te permita ver sin distorsionar, escuchar sin reaccionar y comprender sin juzgar. Esa transformación comienza cuando cultivas la neutralidad emocional. No se trata de apagar lo que sientes ni de ser frío o indiferente. Se trata de ver con claridad, de observar sin contaminar lo que percibes con tu historia, tu ego o tus emociones no resueltas. Cuando tus emociones no están reguladas, lo que ves no es al otro, es tu propia reacción frente al otro. Y esa reacción, muchas veces automática y condicionada, empaña tu percepción, te hace interpretar con sesgo, tomar decisiones impulsivas, proyectar significados donde no los hay. Por eso, si de verdad quieres comprender a alguien, primero tienes que aprender a regular tu mundo interno. Solo una mente en calma puede leer con precisión. El primer paso para lograr esta neutralidad es reconocer tus propios filtros. Todos los tenemos. Algunos vienen de heridas del pasado, otros de creencias que nos enseñaron desde niños. Filtramos la realidad con lo que tememos, con lo que deseamos, con lo que nos dolió. Si por ejemplo creciste rodeado de figuras autoritarias, puedes interpretar cualquier firmeza como amenaza. Si fuiste traicionado, podrías ver desconfianza en donde solo hay reserva emocional. Si no reconoces estos filtros, ellos decidirán por ti lo que ves. Luego viene el arte de entrenar la pausa.
Las personas reactivas interpretan rápido, responden sin pensar y caen en errores frecuentes, pero quien ha desarrollado neutralidad emocional sabe esperar, sabe pausar. Cuando alguien dice algo que activa una emoción en ti, tu trabajo no es reaccionar, es observar lo que estás sintiendo, respirar y entonces decidir cómo responder. Esa pausa, ese breve momento entre estímulo y respuesta, es donde nace el verdadero poder interior, porque sin pausa reaccionas, pero con pausa eliges. Una técnica poderosa para sostener esa neutralidad es la respiración consciente. Parece algo simple, pero regula tu sistema nervioso en tiempo real. Cuando respiras de forma profunda, lenta y presente, le das una señal a tu cuerpo de que estás a salvo. Sales del modo reactivo, entras en modo observador. En cambio, cuando tu respiración se vuelve superficial, agitada, entrecortada, es una señal de que estás siendo arrastrado emocionalmente. Antes de interpretar una situación, respira. Vuelve al centro. Tu percepción será más clara. Otro aspecto clave es la humildad. Sí, humildad. Porque para observar con objetividad necesitas aceptar que no lo sabes todo, que lo que estás viendo es solo una posibilidad entre muchas, que puedes estar equivocado, que tu interpretación puede tener una parte de verdad y otra de proyección. Cuando te acercas a una persona desde la certeza, ya no observas, defiendes tu punto de vista, pero cuando te acercas desde la curiosidad, desde el deseo real de comprender, entonces puedes ver más allá de lo que aparece. Practicar la autoindagación también fortalece esta neutralidad. Cada vez que sientas una reacción emocional fuerte ante alguien, pregúntate, ¿qué parte de mí está reaccionando? ¿Esto que estoy sintiendo es mío o me lo provocó el otro? ¿Estoy viendo lo que es o lo que temo ver? Esta práctica no es cómoda, requiere honestidad, pero con el tiempo te enseña a separar lo que es tuyo de lo que es del otro. Y esa distinción es vital, porque si no sabes diferenciar tu mundo interno del externo, terminarás proyectando tus emociones sobre cada persona que encuentres. Y recuerda, neutralidad no es frialdad. No se trata de dejar de sentir. Puedes ser profundamente empático y mantener la objetividad. Puedes sentir compasión sin dejar que la emoción te arrastre. Puedes conectar con el dolor del otro sin convertirlo en tuyo. Porque la emoción sentida con conciencia no interfiere, enriquece. Pero la emoción que no reconoces ni procesas, la que se apodera de tu juicio sin que lo notes, esa te nubla. Una práctica muy útil es la observación meditativa. Consiste en estar con alguien, escuchar con presencia total, sin analizar al instante, sin necesidad de interpretar, solo percibiendo. Observas cada gesto, cada palabra, cada pausa, no como un juez, sino como un espejo, no como alguien que busca respuestas, sino como alguien que da espacio para que la verdad se muestre. Esta forma de estar te permite ver con una profundidad que no viene del intelecto, sino de la atención plena. También es crucial aprender a no tomarte las cosas de forma personal. Lo que el otro dice o hace muchas veces tiene más que ver con su mundo interno que contigo. Si estás demasiado identificado con tu ego, interpretarás todo como ataque, como rechazo, como provocación. Pero si observas desde el centro, comprendes que no eres el eje de sus emociones. Al no tomártelo personal, mantienes tu claridad, tu equilibrio, tu presencia. Y finalmente, la práctica constante es lo que consolida esta neutralidad. No se logra con un solo ejercicio, ni con una sola lectura. Se construye en cada conversación, en cada observación, en cada instante en que decides pausar, respirar, observarte mientras observas. Al principio puede ser difícil, pero con el tiempo esa forma de mirar se vuelve parte de ti. Ya no necesitas hacer tanto esfuerzo, te has convertido en alguien que sabe ver sin reaccionar. Neutralidad emocional es presencia, es conciencia, es poder interno. Y quien la desarrolla no solo entiende mejor a los demás, también se vuelve alguien más confiable, más equilibrado, más consciente. Porque ahora no necesitas tener razón, no necesitas demostrar, solo necesitas ver con claridad y desde esa claridad responder con sabiduría. Capítulo 8. Detectar la mentira sin confrontar. Señales, estrategias y patrones. Detectar una mentira no es cuestión de confrontar, ni de convertirse en un interrogador frío que busca arrancar verdades a la fuerza. Es, en esencia, un acto de sensibilidad, de observación aguda y de comprensión profunda del comportamiento humano. La mentira, aunque bien estructurada, siempre deja huellas, pequeñas fisuras en la voz, en los gestos, en el ritmo del habla, señales sutiles que surgen porque, por más esfuerzo que haga la mente por controlar, el cuerpo, tarde o temprano, termina expresando lo que se quiere ocultar. Mentir exige mucho más esfuerzo mental que decir la verdad. El que miente tiene que construir una historia coherente,
recordar lo que dijo antes, mantener el mismo relato, controlar sus gestos, su tono, sus expresiones, y al mismo tiempo, observar cómo reacciona su interlocutor. Esa carga cognitiva, ese sobreesfuerzo, deja marcas. Nadie puede sostener una mentira con perfección absoluta durante mucho tiempo. Y es allí donde entra la lectura silenciosa, no para juzgar, sino para comprender con claridad lo que realmente está ocurriendo. Una de las señales más potentes del engaño es la incongruencia entre lo que se dice y lo que el cuerpo expresa. Cuando alguien afirma estar tranquilo pero su voz tiembla, sus manos se mueven nerviosamente, o su cuerpo está rígido, hay una contradicción que merece atención. Cuando dice que confía, pero cruza los brazos, desvía la mirada y da respuestas cortantes, el mensaje no verbal está contradiciendo el discurso. Y en la mayoría de los casos, cuando el cuerpo y las palabras no coinciden, el cuerpo tiene razón. Las pausas también son una pista reveladora. Mentir requiere más procesamiento mental. La persona no está recordando, está construyendo. Y ese acto de inventar provoca pequeñas vacilaciones, pausas innecesarias, respuestas demasiado elaboradas o incluso incoherencias. El mentiroso suele dar más información de la que se le pidió, como si intentara llenar todos los vacíos de antemano. En cambio, cuando alguien dice la verdad, sus respuestas fluyen con naturalidad. No necesita adornos ni estrategias, solo relata. Una técnica poderosa para detectar mentiras sin confrontar es hacer preguntas desde diferentes ángulos, cambiar el orden de la narrativa, volver sobre un mismo punto minutos después, pedir detalles que antes no se mencionaron. El mentiroso tiende a contradecirse, a olvidar lo que inventó o a titubear. Pero el punto clave aquí es la actitud. No se trata de interrogar, sino de preguntar con naturalidad, con calma, casi como si simplemente tuvieras curiosidad. Eso relaja al otro y permite que sus incoherencias surjan por sí solas. El lenguaje corporal también revela mucho. Las microexpresiones faciales, por ejemplo, pueden traicionar lo que realmente se siente. Alguien dice que está feliz, pero aparece un gesto fugaz de incomodidad o tensión. Esa pequeña fracción de segundo es donde se cuela la verdad. También los gestos de autorregulación, frotarse las manos, tocarse la cara, rascarse el cuello, son señales de estrés interno. No significan automáticamente que alguien está mintiendo, pero sí indican que algo no está en armonía. Y si estos gestos coinciden con momentos sensibles del discurso, pueden ser muy reveladores. Otro indicador valioso es el cambio repentino en la conducta base. Si una persona normalmente mantiene contacto visual y de pronto empieza a evitarlo justo cuando se menciona cierto tema, esa desviación es significativa. Si alguien que siempre habla con seguridad comienza a repetir palabras o a dudar, hay algo que observar. Lo importante aquí es conocer cómo es esa persona en estado natural, para poder detectar cuando su comportamiento cambia de forma sutil pero importante. En lugar de confrontar directamente, una estrategia eficaz es reformular lo que se ha dicho y devolverlo como afirmación. Por ejemplo, entonces estuviste allí desde las 6 hasta las 9, ¿cierto? Este tipo de preguntas obligan al otro a reafirmar su versión, y muchas veces en ese segundo intento aparecen contradicciones, omisiones o ajustes que no estaban antes. Si la persona está diciendo la verdad, reafirma sin dificultad, pero si miente, comienza a enredarse. Otra técnica avanzada consiste en observar cómo cambia el comportamiento de alguien antes y después de soltar la mentira. Muchos sienten alivio o tensión. Algunos bajan los hombros como si hubieran superado un obstáculo. Otros miran rápido para ver si fueron creídos. Algunos ríen nerviosamente. Otros se quedan en silencio más de lo normal. Estos pequeños eventos, al ser observados con atención, demuestran mucho más que cualquier palabra. El tono de voz también cambia. Puede volverse más agudo, más seco, más entrecortado. La respiración se altera. Aumenta la tensión muscular. El sistema nervioso responde al estrés de mentir con señales que, si estás presente, puedes detectar con claridad. No necesitas confrontar ni incomodar. Basta con observar en silencio y dejar que la presión interna revele lo que las palabras intentan ocultar. Lo más importante, el objetivo no es desenmascarar, es comprender. Detectar una mentira no es un acto de juicio, sino de claridad interna. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas saber dónde estás parado. Muchas veces, simplemente con observar y guardar silencio, entiendes lo que está pasando. Y esa comprensión sin confrontación es un acto de inteligencia emocional, de madurez y de dominio personal. Porque la mentira, aunque disfrazada de verdad, siempre se delata sola cuando se le permite hablar el tiempo suficiente. Capítulo 9. Preguntar para revelar. Técnicas de entrevista y conversación estratégica. Hacer las preguntas correctas puede revelar más que 1000 horas de observación silenciosa, porque cuando preguntas con intención, con presencia y con empatía,
No solo recoges información, abres puertas internas que muchos ni siquiera sabían que estaban cerradas. Las palabras, cuando se usan con conciencia, no son simples vehículos de comunicación, son llaves. Llaves que desbloquean verdades, que desarman máscaras, que iluminan zonas ocultas del alma. Pero no se trata de preguntar por preguntar. Preguntar bien es un arte. Es saber cuándo, cómo y desde qué energía lo haces. Porque no es solo la pregunta lo que importa, sino el espacio emocional que generas al hacerla. Si preguntas con ansiedad, con juicio, con impaciencia o con una intención escondida de controlar, el otro lo percibe y se cierra. Pero si preguntas desde la calma, desde la genuina curiosidad y desde el deseo real de comprender, el otro también lo siente y se abre. La primera clave para preguntar con eficacia es abandonar la mentalidad de interrogador. Cuando alguien se siente examinado, sus defensas se activan automáticamente. Sus respuestas se vuelven sociales, predecibles, cuidadosamente medidas. En cambio, si percibe que estás interesado sinceramente en su mundo interno, en su historia, en su emoción, se permite ir más profundo, y es allí donde la verdad comienza a mostrarse. Existen varios tipos de preguntas estratégicas, y cada una cumple una función distinta. Las preguntas abiertas, por ejemplo, son poderosas porque permiten que el otro elija qué mostrar. En lugar de preguntar ¿estás bien?, podrías decir ¿cómo te has sentido últimamente con todo esto? O en vez de ¿eso fue difícil?, podrías preguntar ¿qué fue lo más desafiante de ese momento? Esta forma de preguntar no empuja, invita, no fuerza, acompaña. Y en esa apertura surgen respuestas reales, no discursos editados. Otro tipo de pregunta valiosa es la que explora contradicciones con amabilidad. Por ejemplo, si alguien dijo que algo fue positivo, pero su lenguaje corporal mostraba incomodidad, podrías decir, me interesa entender algo, dijiste que fue positivo, pero me dio la impresión de que hubo algo que no fue tan fácil. ¿Estoy en lo cierto? Esa pregunta no acusa, refleja, no confronta, invita a la honestidad. Y cuando la persona siente que puede corregirse sin ser juzgada, muchas veces revela más de lo que imaginabas. También existen las preguntas espejo, que devuelven una idea para que el otro la contemple de nuevo, desde otro ángulo. Si alguien dice, no me importa lo que piensen los demás, podrías responder, ¿siempre fue así para ti o es algo que aprendiste con el tiempo? Esta pregunta no busca una respuesta inmediata, busca introspección. Es como una semilla. Tal vez no obtienes la verdad al instante, pero dejas al otro pensando, y en ese pensamiento profundo muchas veces la verdad brota sola. El ritmo de las preguntas también es importante. Preguntar demasiado seguido puede saturar, generar desconfianza o cansancio emocional. Lo ideal es alternar entre preguntas, pausas y silencios, porque muchas veces lo que surge después del silencio es más revelador que lo que se dice al principio. Cuando haces una pregunta y luego guardas silencio sin presionar, la mente del otro se ve empujada a completar ese vacío, y en ese espacio surgen confesiones, matices, emociones contenidas. Hay una técnica más avanzada que consiste en formular preguntas que conectan con emociones específicas. Por ejemplo, ¿qué sentiste exactamente cuando eso pasó? ¿O cuál fue el momento que más te marcó en toda esa experiencia? Estas preguntas no piden datos, piden emociones. Y cuando tocas una emoción, el discurso defensivo se disuelve. La gente puede olvidar lo que hizo, pero nunca lo que sintió. Y es desde esa memoria emocional que surge lo auténtico. Otro recurso clave es observar cómo responde el otro. Si da respuestas vagas, si evita temas específicos, si cambia de tema con rapidez, eso también es información. No necesitas confrontarlo. Basta con guardar ese dato, dejarlo reposar y más adelante volver con otra pregunta, desde otro ángulo, con otra energía. La verdad no siempre aparece al primer intento. A veces necesita contexto, paciencia o simplemente una presencia que inspire seguridad. Una técnica sofisticada utilizada por analistas es la triangulación, que consiste en preguntar sobre el mismo tema desde tres ángulos diferentes. Si las respuestas son coherentes, probablemente son reales. Si varían de manera significativa, es una señal de incongruencia, pero esta técnica debe aplicarse con naturalidad, sin rigidez, integrada dentro de una conversación fluida, porque si se vuelve mecánica, genera desconfianza, pero si fluye, puede desarmar cualquier relato falso sin generar presión. Otra forma poderosa de provocar verdad es preguntar desde el futuro. Por ejemplo, ¿cómo te gustaría que eso evolucionara? ¿O qué pasaría si eso se repite? Estas preguntas proyectan a la persona hacia escenarios imaginarios donde muchas veces emergen deseos, miedos y motivaciones ocultas, porque el futuro imaginado revela tanto como el pasado vivido. Y no olvides que también puedes preguntar sin palabras.
Una mirada sostenida, una pausa prolongada, un gesto sutil, todo eso puede funcionar como una pregunta implícita. A veces no hace falta hablar, solo hace falta estar, mirar, sostener el silencio. Y el otro, al sentirse verdaderamente escuchado, completa ese vacío con verdad. En última instancia, preguntar bien no se trata de extraer información, sino de crear un espacio emocional donde la verdad se sienta segura para salir. La verdad no se arranca, se merece. Y cuando tu presencia es clara, ética, empática y sin juicio, las personas se sienten libres para ser ellas mismas. Y ese, precisamente, es el mayor logro de una conversación profunda. No lo que se obtiene, sino lo que el otro se atreve a mostrar. Capítulo 10. El arte del análisis frío. Cómo pensar como un perfilador profesional. Pensar como un perfilador profesional no significa adivinar lo que alguien piensa ni convertirte en una especie de detector humano de mentiras. Significa adoptar una forma de observar profunda, metódica, libre de impulsos emocionales, que te permita construir un mapa claro del comportamiento humano. Es desarrollar una percepción precisa, sin prisas, sin suposiciones y sobre todo sin juicios. Porque el verdadero poder del análisis frío no está en lo que ves con los ojos, sino en cómo conectas cada detalle con lo que sabes sobre la conducta, la emoción y el contexto. El primer paso es entrenar la atención como un músculo especializado. No se trata de mirar todo al mismo tiempo, sino de aprender a filtrar lo relevante. Cada persona deja pistas, cómo habla, cómo gesticula, cómo reacciona ante ciertos temas. Y esas pistas no están en lo que dice una vez, sino en lo que repite, en lo que omite, en lo que contradice. El perfilador no interpreta demasiado pronto. Observa primero, registra, toma nota mental, espera que los patrones emerjan. El error más común en quienes comienzan este camino es sacar conclusiones demasiado rápido, interpretar un solo gesto como si fuera una verdad definitiva. Pero un verdadero observador profesional no se precipita, porque sabe que el comportamiento humano es variable, complejo y a veces contradictorio. Lo importante no es un movimiento aislado, sino su repetición, su contexto, su relación con otras señales. Establecer una línea base de comportamiento es fundamental, es decir, entender cómo se comporta alguien en su estado emocional normal, cuando no está presionado ni tratando de impresionar. Esa es la versión más espontánea de la persona, su punto de equilibrio. Todo lo que se desvíe de esa base merece ser observado con atención. Si alguien que normalmente habla con calma de pronto acelera, si alguien que suele mirar de frente ahora evita el contacto visual, esa desviación tiene un mensaje, y el perfilador lo nota sin necesidad de confrontar. Otra habilidad clave es detectar microvariaciones en el relato. ¿En qué parte de la historia la voz cambia? ¿Dónde aparecen pausas que antes no estaban? ¿Qué detalles se repiten innecesariamente? ¿Qué partes parecen omitidas o esquivadas? Estas preguntas no se hacen en voz alta, se hacen en tu mente mientras observas, porque el perfilador profesional no interrumpe el flujo del discurso. Deja que el otro hable y toma nota mental de cada fisura. El objetivo no es atrapar a nadie, es ver con mayor claridad. El análisis frío también implica observar el entorno, no solo a la persona, porque nadie se comporta igual en todos los contextos. Alguien puede parecer seguro en un grupo, pero nervioso a solas. Alguien puede mostrarse amable en público, pero seco en privado. El contexto revela partes ocultas de la personalidad. Por eso, el perfilador observa cómo cambia alguien dependiendo de con quién está, del lugar, del tema o del estado emocional del momento. Uno de los aspectos más poderosos del análisis frío es el dominio del lenguaje. No solo lo que alguien dice, sino cómo lo dice. Algunos evitan los pronombres personales para distanciarse de una emoción. Otros usan afirmaciones rotundas para tapar la inseguridad. Algunos se justifican constantemente. Otros se enredan en explicaciones innecesarias. Cada estructura verbal es una pista sobre el estilo mental, emocional y defensivo de la persona. Escuchar bien no es solo oír palabras, es descifrar el patrón que las sostiene. También es esencial detectar inconsistencias. Por ejemplo, si alguien dice que un tema no le importa, pero lo menciona varias veces durante la conversación, eso es una contradicción emocional. O si alguien afirma estar tranquilo, pero sus gestos muestran tensión. Las inconsistencias no son errores, son señales, y el buen observador no las confronta de inmediato. Solo las registra, espera que se acumulen y las conecta para revelar el patrón. Un recurso avanzado del perfilador profesional es el mapeo de comportamiento. Consiste en observar cómo alguien reacciona frente a ciertos estímulos en distintas situaciones. Por ejemplo, si cada vez que se habla de autoridad alguien baja la mirada, o si siempre que recibe una crítica cambia el tono. Estos patrones son más reveladores que cualquier confesión directa, porque muestran reacciones automáticas no racionalizadas y ahí es donde habita la verdad emocional.
Otra distinción importante es la que existe entre reacción auténtica y estrategia aprendida. Muchas personas tienen respuestas tan ensayadas que parecen naturales, pero el perfilador sabe distinguir lo genuino de lo construido. Las emociones auténticas suelen ser rápidas, desordenadas, impulsivas. Las respuestas estratégicas son lentas, estructuradas, sin emoción real. Cuando una historia suena demasiado perfecta, demasiado alineada, probablemente esté ensayada, y eso también es un dato. Además, el buen lector de personas compara el decir, el hacer y el sentir. Observa si hay congruencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se expresa emocionalmente. Porque una persona puede decir, estoy bien, actuar como si todo estuviera bajo control, pero su cuerpo mostrar señales de incomodidad. Esa discordancia entre las capas del ser es donde se esconde la verdad, y solo alguien entrenado puede verla sin necesidad de preguntar. Por último, el análisis frío requiere autodominio interno. No puedes observar con claridad si estás emocionalmente involucrado. Si lo que ves te provoca ansiedad, rabia, juicio o deseo de demostrar que tienes razón, estás perdiendo la neutralidad. Y sin neutralidad, tu percepción se contamina. El perfilador profesional se entrena para ver sin necesidad de reaccionar, para observar sin tomárselo personal, para analizar sin perder la empatía, pero sin dejar que la emoción nuble la precisión. Este tipo de observación es poderosa, pero también exige humildad, porque no siempre vas a tener razón, y tu objetivo no es tener razón, sino comprender con exactitud. No se trata de dominar al otro, sino de relacionarte con mayor inteligencia, con más claridad, con más conciencia, porque una vez que desarrollas este nivel de lectura, ya no necesitas controlar, ya no necesitas adivinar, ya no necesitas forzar. Ves, comprendes y eliges con libertad. Y eso es lo que te convierte en alguien que no solo escucha, sino que sabe ver. Capítulo 11. Carga cognitiva y veracidad. Cómo la mente traiciona al mentiroso. El concepto de carga cognitiva es una de las herramientas más reveladoras cuando se trata de detectar inconsistencias, engaños o contradicciones en tiempo real. ¿Por qué? Porque la mente humana, aunque poderosa, tiene un límite, y cuando ese límite se supera empiezan a aparecer errores, vacilaciones, fallas en el discurso. En otras palabras, cuando alguien miente, su mente comienza a traicionarlo. Y tú, si estás atento, puedes percibir las fisuras en esa narrativa artificial. Mentir no es una tarea sencilla para el cerebro. Cuando alguien dice la verdad, está accediendo a una memoria real, a un recuerdo que ya ha vivido. No necesita inventar nada. La historia fluye con naturalidad, pero cuando alguien miente, necesita crear un relato desde cero. Debe inventar la historia, recordar cómo la contó antes, pensar en cómo suena ahora, evitar contradicciones, mantener la calma emocional, gestionar su lenguaje corporal y además analizar la reacción de quien lo escucha, todo al mismo tiempo. Esa es una sobrecarga mental monumental, y es en esa sobrecarga donde aparecen los errores. La voz se quiebra, las pausas se alargan, los detalles cambian, las contradicciones surgen. El mentiroso intenta mantener su historia, pero el esfuerzo lo delata, porque la mentira requiere energía constante, requiere atención dividida, y la mente tarde o temprano se cansa. Una de las técnicas más efectivas para aumentar la carga cognitiva sin confrontar es pedirle a alguien que relate una historia en orden inverso. Por ejemplo, si alguien te cuenta que estuvo en un lugar entre las 7 y las 9, puedes decirle, ¿podrías contarme lo mismo pero desde el final hacia el principio? Si la historia es verdadera, la persona puede dudar un poco, pero reconstruirá los hechos. Si es inventada, ese simple cambio desorganiza la estructura mental del engaño, porque no hay una secuencia real en la memoria, y al forzarla, aparecen incoherencias. Otra técnica es introducir detalles sutiles en la conversación y retomarlos más adelante. Supongamos que alguien dice que estuvo en una cafetería con cierta persona. Minutos después puedes preguntar algo como, ¿entonces estaban ahí antes o después de que lloviera? Si ese detalle no existía en el relato inicial, el mentiroso tendrá que improvisar, y en ese esfuerzo extra muchas veces se contradice, porque mientras más detalles debe sostener una historia falsa, más frágil se vuelve. También puedes observar cómo cambia la forma de hablar cuando se incrementa la exigencia mental. La velocidad del discurso puede alterarse. Algunos empiezan a hablar más rápido por nerviosismo. Otros se traban, repiten frases, dan respuestas excesivamente largas. Todo eso no es casual. Es señal de que el cerebro está luchando por mantener el control del relato mientras el cuerpo comienza a sentir la presión. El lenguaje corporal también se transforma. Las microexpresiones involuntarias se vuelven más frecuentes. Hay más gestos de autoconsuelo, frotarse las manos, tocarse el cuello, ajustar la ropa,
rascarse el rostro. Estas señales no son pruebas definitivas de mentira, pero cuando coinciden con pausas anómalas, contradicciones verbales y cambios de tono, la probabilidad de falsedad aumenta considerablemente. Una estrategia muy útil es realizar una segunda confirmación indirecta. Por ejemplo, reformular lo que la persona ha dicho en forma de afirmación. Entonces, estuviste en ese lugar desde las 7 hasta las 9, ¿correcto? Esta reformulación obliga al interlocutor a reafirmar su historia. Y muchas veces, en ese segundo intento, aparecen dudas, vacilaciones o rectificaciones. Quien dice la verdad lo confirma con tranquilidad. Quien miente muchas veces se enreda intentando mantener la coherencia. Otra técnica avanzada consiste en aplicar una doble tarea sutil mientras se le pregunta algo. Puedes pedirle a alguien que mire algo, que sujete un objeto o que realice una pequeña acción mientras responde. Esto obliga al cerebro a dividir la atención. Y si la historia es falsa, esa multitarea genera errores, frases repetidas, incongruencias, cambios en la energía verbal. El mentiroso pierde naturalidad, se fatiga. Y eso se nota. También puedes lanzar preguntas inesperadas. Interrumpir el relato con algo aparentemente irrelevante como ¿recuerdas que estabas usando ese día? O ¿a qué hora más o menos ocurrió eso? Si la historia fue inventada, la persona tendrá que improvisar un nuevo dato en tiempo real. Ese pequeño esfuerzo extra muchas veces rompe la estructura artificial del relato. Y lo más importante, no necesitas confrontar para detectar. El objetivo no es desenmascarar ni humillar, es observar, comprender, saber dónde estás parado. Porque cuando alguien miente lo hace por miedo, por defensa, por necesidad o por hábito. Y si tú puedes ver la verdad detrás de la máscara sin necesidad de exponerla, entonces tienes el verdadero poder, el poder de la claridad. Recuerda que el comportamiento también se deteriora con el tiempo. Un mentiroso suele comenzar con seguridad, tiene el guión preparado. Pero conforme avanza la conversación, conforme aumentan las preguntas, la estructura mental se desgasta, los errores comienzan a surgir, la tensión se acumula y el relato se vuelve cada vez más forzado. Ese deterioro progresivo es uno de los indicadores más confiables del engaño bajo carga cognitiva. Pero atención, estas señales solo pueden ser percibidas si tu mente está en calma, si estás emocionalmente alterado, si estás buscando desesperadamente descubrir la mentira, tus emociones nublarán tu percepción. El ego que quiere tener razón no puede ver con claridad, pero la mente que observa en silencio, sin expectativa, sin necesidad de confirmar nada, simplemente ve, y cuando ve, comprende. Y cuando comprende, elige con sabiduría, porque al final, la mente que miente se delata sola. Tú solo necesitas estar presente y observar cómo, bajo presión, la verdad y la mentira se separan sin que tengas que hacer nada más. Capítulo 12. Adaptabilidad social. Leer grupos, jerarquías y dinámicas ocultas. Leer a una persona en una conversación uno a uno ya es una habilidad valiosa. Pero leerla dentro de un grupo, eso revela un nivel superior de conciencia y comprensión, porque en los grupos las personas no se muestran igual. Actúan, se ajustan, representan roles. A menudo no dicen lo que piensan, sino lo que creen que deben decir para pertenecer. Y ahí, entre esas máscaras sutiles, se ocultan los verdaderos códigos de poder, de influencia y de dinámica emocional. Quien aprende a leer esos códigos no solo comprende a los demás, también anticipa sus decisiones, influencias y reacciones antes de que ocurran. La adaptabilidad social comienza con una idea poderosa. El grupo es un sistema vivo. En cada equipo, familia, reunión o espacio social hay fuerzas invisibles que están en juego, jerarquías no declaradas, microalianzas, rivalidades encubiertas, mecanismos de validación, necesidades de pertenencia. Y aunque nadie hable de eso, todos lo sienten. El aire cambia cuando entra alguien específico. El tono de la conversación varía si cierta persona opina. El silencio pesa más cuando alguien calla de forma inusual. Todo eso comunica, y quien aprende a verlo con atención entra a una dimensión completamente nueva de lectura humana. Uno de los indicadores más sutiles y reveladores es la mirada. Observa quién mira a quién cuando alguien habla. La mayoría tiende a buscar la reacción del individuo que considera más influyente. Si todos miran a alguien cuando otra persona habla, ese alguien es el punto de referencia emocional del grupo, aunque no tenga título ni jerarquía oficial. Ahí está el verdadero liderazgo. No en el que da órdenes, sino en el que modifica la atmósfera solo con su presencia. También es útil observar quién interrumpe a quién se permite hablar libremente y quién espera su turno con cautela. Estas microconductas indican quién se siente con autoridad, quién está buscando validación y quién está midiendo cada palabra.
El poder no siempre es ruidoso. A veces se manifiesta en el derecho tácito a hablar sin ser desafiado. La distribución del espacio físico también es una fuente inagotable de señales. ¿Quién se sienta junto a quién? ¿Quién mantiene su distancia? ¿Quién elige quedarse al margen o en una posición visible? El lugar que cada persona ocupa en una sala no es casual. Refleja su nivel de confianza, su conexión emocional con los otros y su rol dentro del sistema. En contextos sociales, el espacio comunica antes que las palabras. Otra señal poderosa es el efecto camaleón. Las personas tienden a imitar inconscientemente a quien consideran líder o figura dominante. Si notas que varias personas copian gestos, posturas, incluso tonos de voz de alguien en particular, estás viendo cómo se construye el poder informal en ese grupo. Porque influir no es solo hablar fuerte, es lograr que otros se ajusten a ti sin que lo noten. También es importante detectar los roles no declarados que cada persona asume. Está el líder, el opositor, el mediador, el callado estratégico, el seguidor emocional, el saboteador silencioso. Estos papeles no se asignan verbalmente, pero emergen una y otra vez. El mediador suaviza tensiones, el opositor desafía cada idea nueva, el leal valida constantemente al líder, el distraído evita confrontación, y así. Detectar estos patrones permite entender no solo qué dice cada persona, sino desde qué lugar lo dice. Las microalianzas también son cruciales. Observa los intercambios de miradas cómplices, las sonrisas compartidas, los silencios sincronizados. Dos personas que se apoyan constantemente pueden modificar toda la dinámica del grupo. Si están alineadas, fortalecen un eje de poder. Si están en tensión, crean divisiones emocionales que afectan a todos. Las relaciones invisibles moldean más el comportamiento que las declaraciones públicas. El conflicto, lejos de ser un obstáculo, es una oportunidad de lectura profunda. Cuando hay tensión, emergen las jerarquías reales. ¿Quién se mantiene firme? ¿Quién se retrae? ¿Quién intenta calmar? ¿Quién observa sin intervenir? Estas reacciones revelan quién tiene autoridad emocional, quién es el estabilizador del grupo y quién funciona como detonante de caos. Las crisis no solo muestran el carácter, muestran la posición emocional de cada uno dentro del sistema. El humor también es una herramienta poderosa dentro de las dinámicas sociales. Quien controla el humor tiene más influencia de lo que aparenta. El sarcasmo, las bromas, las risas compartidas. Todo eso tiene subtexto. Observa quién inicia la risa y quién la sigue. Observa quién va dirigida una ironía y cómo reacciona el grupo. El humor une, pero también excluye. Y muchas veces es una forma elegante de ejercer poder sin parecerlo. Finalmente, desarrollar adaptabilidad social no es lo mismo que ser camaleónico o complaciente. No se trata de perder autenticidad, se trata de leer con precisión y moverte con inteligencia. No para manipular, sino para elegir cómo responder, cómo influir, cómo proteger tu energía. No necesitas competir, solo necesitas comprender. Porque quien comprende las dinámicas invisibles de un grupo, deja de ser arrastrado por ellas y empieza a dirigirlas con sutileza. Ser capaz de leer grupos, jerarquías y dinámicas ocultas es una de las habilidades más útiles que puedes desarrollar. No te convierte en un líder autoritario, sino en una presencia estratégica. Te permite anticiparte a conflictos, identificar quién necesita apoyo, saber a quién escuchar, cuándo hablar y cuándo callar. Y eso, en un mundo social saturado de estímulos, es poder verdadero. El tipo de poder que no se impone, se gana. El tipo de poder que nace de ver lo que otros no ven. Capítulo 13. Inteligencia emocional aplicada. Empatía sin perder claridad mental. La verdadera inteligencia emocional no se trata solo de sentir con intensidad o de tener empatía con los demás. Se trata de una fuerza silenciosa, una claridad profunda, que te permite conectar con otros sin perderte a ti mismo, comprender sin absorber, escuchar sin dejar que tu mente se nuble. Es el arte de entrar en el mundo emocional de otro ser humano, sin desmoronarte, sin confundirte, sin ceder tu propio centro, en un mundo que te pide reaccionar, que te empuja a tomar partido, que te exige ser sensible pero también fuerte. Esta habilidad se convierte en tu escudo y en tu espada. Es poder sentir sin ser arrastrado. Es mirar al dolor sin perder tu luz. Y no, no es fácil. Por eso tan pocos lo logran, porque requiere una práctica constante de autoconciencia, madurez emocional y discernimiento. La empatía sin estructura mental se convierte en debilidad mal gestionada, y la objetividad sin conexión emocional se convierte en frialdad que aísla. Pero entre ambos extremos existe un punto de equilibrio poderoso, un lugar donde puedes sentir y pensar con igual claridad, donde puedes conectar desde el alma, pero decidir con la mente. Todo comienza con una presencia total.
no con estar físicamente, sino emocionalmente ahí, con todos tus sentidos despiertos. Es notar el tono detrás de las palabras, ver la lágrima contenida detrás de la sonrisa, sentir la tensión en el silencio que el otro no sabe nombrar. La inteligencia emocional aplicada es observar al otro con sensibilidad sin dejar de observarte a ti mismo al mismo tiempo. Porque si no sabes cómo estás tú, si no reconoces tus propios detonantes, terminarás absorbiendo la emoción del otro como si fuera tuya. Te perderás. Reaccionarás desde la culpa, desde la necesidad de agradar, desde heridas viejas que aún no has sanado. Por eso, el primer paso es desarrollar una conciencia nítida de ti mismo. ¿Qué te activa? ¿Qué te duele? ¿Qué te hace reaccionar? Esa claridad es tu ancla cuando el mar emocional del otro empieza a moverse. Una de las confusiones más comunes es pensar que comprender a alguien significa justificar todo lo que hace, pero no es así. Puedes entender que alguien actúe desde el miedo, la frustración o el dolor, y aún así marcar límites. La empatía no te exige permitir lo que te hace daño. Comprender no es permitir. Acompañar no es cargar. Sentir con el otro no es dejar de sentir contigo. La inteligencia emocional aplicada también te da la capacidad de decir no sin agresión, sin culpa, sin necesidad de justificarte. Porque cuando estás emocionalmente estable, sabes que un límite no rompe el vínculo, lo protege. Sabes que retirarte de una conversación puede ser más amoroso que seguir discutiendo. Sabes que hablar desde la claridad vale más que gritar desde el desborde. La regulación emocional es otra pieza clave. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de manejarlo sin que te controle. Puedes sentir rabia, frustración o tristeza, pero si te dejas llevar por esas emociones sin filtrar, entras en la misma disfunción que quieres evitar. En cambio, si observas tu emoción, respiras y eliges cómo responder, recuperas tu poder. La emoción sentida con conciencia no interfiere, enriquece, te humaniza sin debilitarte. También es fundamental entender que conectar no significa coincidir. Puedes validar la emoción de alguien sin estar de acuerdo con su punto de vista. Puedes mostrar compasión sin ceder a una exigencia injusta. Puedes aceptar que alguien vea el mundo de forma distinta sin intentar convencerlo. Porque tu identidad ya no depende de tener razón. Tu claridad no necesita imponerse, solo necesita estar presente. Esto es especialmente importante en contextos de manipulación emocional, porque muchas personas, de forma consciente o inconsciente, usan la culpa, el silencio, el drama o el victimismo como formas de control. Y si no estás bien plantado internamente, puedes caer en esas trampas. Puedes ceder con placer o reaccionar de formas que te alejan de tu verdad. Pero si tienes inteligencia emocional aplicada, puedes ver el juego sin jugarlo. Puedes decir, entiendo cómo te sientes, pero eso no cambia mi decisión. Y esa frase, dicha desde la calma, tiene más poder que cualquier grito. Esta inteligencia también transforma tu liderazgo, porque no necesitas dominar para influir, no necesitas imponer para guiar. Basta con tu presencia clara, tu escucha real, tu energía estable. La gente confía en quien no se altera con facilidad, en quien escucha con todo su cuerpo, en quien sostiene sin apurar, en quien inspira sin levantar la voz. Este tipo de liderazgo emocional no se basa en carisma ni en autoridad formal. Se basa en coherencia interna, en ser la misma persona cuando todo está bien y cuando todo está en crisis, en sostener tu eje cuando los demás se caen, en hablar desde el centro cuando los demás gritan desde la emoción. Desarrollar estabilidad requiere una práctica constante de autoanálisis. Pregúntate, ¿estoy sintiendo lo mío o lo del otro? ¿Estoy reaccionando o eligiendo? ¿Estoy entendiendo desde el corazón o cediendo desde el miedo? ¿Estoy perdiendo mi claridad por querer agradar? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, buscan devolverte al centro, porque el equilibrio emocional no es un talento, es una práctica, no es un don, es una decisión diaria. Y cada conversación, cada vínculo, cada encuentro humano es una oportunidad para afinar esa habilidad. La inteligencia emocional aplicada es en el fondo una forma de vivir, es elegir cómo interactúas con tu mundo interno y con el mundo emocional de los demás. Es decidir no ser víctima de tus reacciones, pero tampoco volverte una roca sin alma. Es aceptar que puedes ser profundo y firme, empático y claro, abierto y estructurado. Y cuando alcanzas ese equilibrio, todo cambia, porque ya no necesitas protegerte tanto, ni entregarte por completo. Puedes mirar a los ojos a cualquiera y seguir siendo tú, sin máscaras, sin escudos, solo con presencia. Y esa presencia silenciosa es tu mayor influencia. Capítulo 14. Interpretar señales
en alta intensidad, crisis, presión y conversaciones difíciles. Leer a las personas en un día común ya es una tarea compleja, pero leerlas cuando están en crisis, cuando la emoción las desborda, cuando el estrés o el conflicto toma el control de la conversación, es otro nivel. En estos momentos de intensidad, las máscaras se caen, los filtros se debilitan y lo inconsciente se revela. Es como si el alma hablara con más fuerza, pero lo hiciera en un idioma que pocos están entrenados para entender. La clave es esta: bajo presión, el cuerpo reacciona antes que la mente. Las palabras pueden seguir siendo diplomáticas, pero la respiración cambia, la postura se modifica, las microexpresiones se disparan sin permiso. Y ahí, justo ahí, es donde aparece la verdad emocional. Pero hay que tener cuidado, porque no toda reacción intensa es una mentira, no toda pausa es manipulación. El estrés amplifica todo: los gestos, el tono, las emociones. Una persona que llora no siempre lo hace por tristeza. Puede ser frustración, impotencia o incluso un intento inconsciente de contener algo aún más profundo. Una persona que grita no siempre quiere atacar, a veces solo quiere no quebrarse. La lectura real, la precisa, no ve solo el gesto sino desde dónde viene, y ese desde dónde lo cambia todo. En momentos de alta intensidad emocional, la congruencia entre lo verbal y lo no verbal se vuelve frágil. Por ejemplo, alguien puede decir estoy bien mientras su mandíbula se tensa, su mirada se desvía y sus pies apuntan hacia la puerta. O puede afirmar que todo está claro, pero su cuerpo se contrae y su voz baja apenas al tocar el tema. Estas contradicciones son señales, no de manipulación, sino de una lucha interna. Una herramienta poderosa en estos casos es tu propia neutralidad emocional. Si tú estás sereno, estable, presente, tu energía actúa como un contraste. La tensión del otro resalta más. Sus emociones se expresan con más claridad porque ya no necesita gastar energía defendiéndose de tu reacción. Tu presencia estable se convierte en un espejo donde el otro puede reflejarse con nitidez. Es importante reconocer que en una conversación difícil, la otra persona no siempre está en su mejor versión. Bajo presión, muchos regresan a sus patrones emocionales más antiguos, aquellos que desarrollaron desde la infancia para protegerse. Algunos atacan, otros se retiran, otros se paralizan. Y si tú solo miras la forma, el grito, el silencio, la evasión sin entender el patrón que hay detrás, puedes reaccionar desde el juicio y no desde la comprensión. Por eso, uno de los principios más importantes es este: no todo lo que se expresa en intensidad es verdad absoluta, pero tampoco es falso, es una expresión emocional amplificada. Es como un volcán que no sabe canalizar su lava con delicadeza. No juzgues el fuego, entiende lo que lo encendió. Durante una conversación cargada, los tiempos cambian. Las pausas son más largas, más tensas o más rápidas. El cuerpo se agita o se congela. La voz se vuelve irregular. Todo eso es información emocional. El que sabe leer sin intervenir compulsivamente, sin interrumpir, sin querer arreglar de inmediato, accede a una capa más profunda de comprensión. A veces, el mejor acto de lectura emocional no es interpretar, es sostener el silencio. Un silencio consciente, presente, sin juicio, puede hacer que el otro se conecte consigo mismo, que sienta permiso para expresar lo que ha callado durante mucho tiempo. Y en ese espacio donde nadie lo interrumpe, donde no hay prisa, donde no hay presión, la verdad aparece. Otra clave para leer en alta intensidad es detectar cambios en el patrón habitual. Si una persona que siempre habla mucho se vuelve monosilábica, hay algo ocurriendo. Si alguien que suele mirar a los ojos de pronto los evita por completo o los mantiene fijos sin parpadear, eso es una señal. No se trata de exagerar cada cambio, pero sí de notarlos, de prestar atención al patrón y a su ruptura. Los suspiros, las respiraciones contenidas, los parpadeos acelerados, los gestos que nunca antes habían aparecido, son pistas emocionales valiosas. No necesitas intervenir de inmediato. Solo observa, registra, ajusta tu percepción, porque muchas veces el otro necesita espacio para llegar por sí mismo a su verdad. Tu tarea no es empujar, es acompañar desde la presencia. También es fundamental comprender que la crisis revela, pero también distorsiona. Por eso, no toda conclusión tomada en medio de un conflicto es confiable. Tu lectura debe ser empática, pero también pausada. Debes saber cuándo acercarte y cuándo esperar, saber cuándo sostener una mirada y cuándo desviar la atención para no invadir. La lectura profunda no necesita controlarlo todo, solo necesita comprender desde el fondo. En estos momentos, las personas tienden a mostrar respuestas primarias. Algunos buscarán agradar desesperadamente, otros se refugiarán en la frialdad, otros se pondrán a la defensiva. Estas respuestas no siempre son racionales, pero son auténticas, y leerlas con compasión firme, es decir, sin justificar, pero sin juzgar,
Es una de las formas más avanzadas de empatía práctica. El gran error es reaccionar desde la misma intensidad. Si alguien grita y tú gritas, se rompe la posibilidad de lectura. Si alguien se cierra y tú presionas, el muro se refuerza. Pero si tú te mantienes ahí, estable, sin juicios, sin necesidad de ganar la conversación, el otro en algún momento baja la guardia. Y en ese momento aparece la verdad. Ver más allá del drama, leer detrás del enojo, escuchar el miedo que se esconde detrás del control, entender la historia emocional que se activa en medio de una discusión. Eso es maestría emocional aplicada. No para manipular, no para vencer, sino para conectar desde un nivel más profundo y real. Y cuando logras eso, todo cambia. Ya no discutes por impulso, ya no reaccionas desde tus heridas, ya no necesitas tener razón, porque ahora comprendes algo más grande. En cada crisis emocional se esconde una verdad que solo puede verse desde la calma. Y tú con esta habilidad desarrollada puedes verla, sostenerla, entenderla y actuar desde tu centro, no desde tu ego. Capítulo 15. Integración final. Convertirte en un lector de personas agudo y preciso. Convertirte en un lector agudo de personas no es el resultado de memorizar señales, ni de practicar trucos aislados, ni de intentar controlar las conversaciones. Es un proceso de integración profunda. Es convertir cada conocimiento en sabiduría vivida, cada observación en intuición cultivada, cada técnica en presencia consciente. Porque leer personas no es una habilidad decorativa, es una herramienta de conexión, de prevención, de discernimiento y de poder silencioso. Después de todo este recorrido, te has dado cuenta de que cada gesto es una historia, cada silencio tiene un mensaje, cada mirada contiene una emoción. Ya no puedes ver a las personas como antes. Tu percepción ha cambiado, tu sensibilidad se ha afinado, y ahora lo que antes pasaba desapercibido te habla. Pero este conocimiento viene con responsabilidad, porque no se trata de ver más para juzgar más, sino de ver con más profundidad para comprender con más compasión. El lector maduro no usa esta habilidad para exponer, ni para manipular, ni para controlar. La usa para tomar mejores decisiones, para proteger su energía, para evitar relaciones tóxicas antes de que duelan, para elegir con sabiduría a quién abrir su corazón y a quién no entregarle ni un minuto de su atención. Todo lo que aprendiste, desde leer el lenguaje corporal, las microexpresiones, las señales verbales y paraverbales, los patrones sociales, las cargas cognitivas, hasta las dinámicas grupales, los roles ocultos y las estrategias de entrevista no tienen sentido si no lo integras desde la conciencia, porque ver más no significa tener más poder, significa tener más claridad, y la claridad siempre es un acto de humildad. La verdadera integración no es visible. Nadie sabe que estás leyendo, que estás analizando, que estás detectando tensiones o incongruencias, porque no necesitas demostrar nada. No necesitas alardear de tu capacidad de observación. Solo necesitas actuar con intención, elegir con precisión, comunicar con verdad, retirarte cuando ya viste lo que otros aún no ven. Una de las habilidades más avanzadas del lector consciente es saber guardar silencio. No todo lo que se detecta necesita ser dicho. No toda mentira necesita ser enfrentada. No toda manipulación necesita una batalla. A veces, simplemente ver lo que ocurre, ajustar tu energía y tomar una decisión interna es suficiente. Porque tú no necesitas que el otro lo reconozca, tú ya lo entendiste. Y esa claridad te basta. El observador consciente no vive en alerta constante, pero tampoco se duerme en la ingenuidad. No está obsesionado con analizarlo todo, pero sí tiene una brújula interna afinada. Ya no reacciona con facilidad. Ya no interpreta desde la herida. Ya no proyecta sus vacíos sobre los demás. Ha aprendido a separar lo que es del otro de lo que es propio, y eso lo convierte en una presencia poderosa. La práctica es diaria. No necesitas convertir cada interacción en un examen. Solo mantente presente. Observa con más apertura. Escucha con más profundidad. Nota los pequeños cambios, las pausas, las miradas, los gestos inconscientes, pero, sobre todo, nota cómo reaccionas tú ante esas señales, porque tu percepción solo será precisa si está limpia, y eso requiere autoconciencia constante. También debes recordar que esta habilidad no te hace infalible. Cometerás errores, interpretarás mal, juzgarás sin querer, proyectarás tu historia sobre alguien más. Está bien. No se trata de ser perfecto. Se trata de estar dispuesto a corregir, a revisar tu percepción, a validar antes de actuar, a no convertirte en prisionero de tus propias conclusiones. El lector maduro no necesita tener razón, necesita tener paz. Y la paz
Llega cuando ves con profundidad, pero decides con compasión. Cuando entiendes sin afán de dominar. Cuando puedes estar frente a alguien caótico y no perder tu centro. Cuando puedes ver la herida detrás de la agresión, el miedo detrás de la arrogancia, el dolor detrás del control, y aún así, no cargar con lo que no es tuyo. Esta integración también te vuelve más empático, pero no vulnerable, más preciso, pero no rígido, más sensible, pero no impulsivo. Y esa combinación es rara, poderosa y transformadora, porque en un mundo donde todos reaccionan, tú observas, donde todos suponen, tú preguntas, donde todos juzgan, tú comprendes, y donde todos quieren dominar, tú eliges conectar. Recuerda siempre esto: el poder de leer personas no está en lo que ves, sino en lo que haces con lo que ves. Puedes ver que alguien está manipulando y retirarte con elegancia. Puedes notar que alguien miente y decidir no confiar sin necesidad de enfrentarlo. Puedes observar un patrón dañino y alejarte sin hacer ruido, porque no necesitas drama para proteger tu energía. Solo necesitas conciencia. La lectura profunda no se trata de predecir el futuro, se trata de entender mejor el presente, de ver lo que ya está ocurriendo, de ajustar tu energía a la verdad emocional del momento. Y cuando haces eso, tus decisiones mejoran, tus relaciones se limpian, tu tiempo se cuida, tu vida se ordena desde dentro. Y lo más hermoso es que esta habilidad también te cambia a ti, porque al observar a otros con más presencia, también te observas a ti con más profundidad. Notas tus reacciones, tus impulsos, tus juicios automáticos, y empiezas a elegir quién quieres ser en cada interacción, no desde el ego, sino desde tu mejor versión. Así termina este entrenamiento, no como un punto final, sino como un punto de partida, porque ahora tienes herramientas, tienes conciencia, tienes sensibilidad, pero sobre todo tienes la responsabilidad de usarlas bien, de usarlas con ética, con intención, con amor propio, con respeto por la verdad y por los demás. Y si lo haces, te convertirás en alguien distinto, alguien que no necesita hablar mucho para impactar, que no necesita gritar para hacerse respetar, que no necesita confrontar para saber lo que está ocurriendo, porque tu presencia, tu mirada, tu intuición cultivada y tu silencio poderoso dirán lo que las palabras jamás podrían. Gracias por haber recorrido este camino hasta aquí. Si este audiolibro ha resonado contigo, te invito a seguir profundizando, porque lo que has aprendido es solo el comienzo. El verdadero entrenamiento continúa en la vida real, en cada conversación, en cada decisión, en cada momento en que elijas ver con claridad en vez de reaccionar con prisa. Haz clic ahora y descubre el siguiente audiolibro, uno que te llevará aún más lejos, más profundo, más consciente, porque tu transformación interior apenas está comenzando. Esto fue Entre Voz y Mente.